Hubo un mundial que no tuvo campeón, no tuvo final, no tuvo goles, no tuvo himnos, no tuvo una pelota rodando en el centro del campo. Y aún así, es uno de los mundiales más importantes de la historia. El Mundial de 1942 debía ser el cuarto capítulo de la Copa del Mundo. Debía continuar la historia que había empezado en Uruguay, que había sido secuestrada por Mussolini en Italia, y que había sobrevivido por última vez en Francia, justo antes del abismo. Pero en 1942, el mundo ya no estaba mirando estadios. Estaba mirando mapas invadidos, ciudades bombardeadas, fronteras borradas, soldados marchando hacia lugares de los que muchos nunca volverían. Este no es el guión de un torneo, es el guión de una ausencia, de una Copa del Mundo fantasma, de un mundial que pudo jugarse en Brasil o en la Alemania nazi, pero que terminó siendo devorado por la guerra. Bienvenidos a Mundial Secreto. Hoy vamos a contar la historia del Mundial de Fútbol de 1942. El mundial que nunca se jugó. Para entender el mundial de 1942, hay que volver al final del mundial anterior. Francia, 1938. Italia acababa de ganar su segundo título consecutivo. Vittorio Pozzo era el único entrenador bicampeón del mundo. Giuseppe Meazza, Silvio Piola y la maquinaria italiana parecían invencible, pero mientras los jugadores levantaban el trofeo, Europa se estaba quebrando. Alemania ya había anexado Austria. Checoslovaquia estaba bajo presión. España seguía atrapada por la guerra civil. Italia fascista seguía usando el deporte como propaganda. Y el miedo recorría el continente como una sombra que nadie podía detener. La Copa del Mundo, que había nacido como un sueño de unión entre naciones, estaba rodeada por gobiernos que veían el deporte de otra manera. No como juego, sino como escaparate, como poder, como propaganda. Jules Rimet, presidente de la FIFA, quería que el mundial siguiera creciendo. La Copa ya había sobrevivido a críticas, boicots, viajes imposibles y tensiones políticas, pero ahora enfrentaba algo mucho mayor. El mundo no discutía solo qué país organizaría el siguiente torneo. El mundo discutía si iba a seguir existiendo como lo conocían. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra. La Segunda Guerra Mundial había comenzado, y con ella, el fútbol internacional empezó a desaparecer, no de golpe, sino lentamente, como una luz que se apaga en un estadio vacío. El Mundial de 1942 todavía no había sido asignado oficialmente, pero ya estaba condenado. Antes de que la guerra lo destruyera todo, había 2 nombres sobre la mesa: Alemania, Brasil, 2 mundos opuestos, 2 candidaturas cargadas de significado. Alemania quería organizar el Mundial de 1942, y no era difícil imaginar por qué. En 1936, Berlín había organizado los Juegos Olímpicos. Hitler había usado aquel evento como una vitrina gigantesca para mostrar disciplina, fuerza, orden, arquitectura, poder militar y propaganda. Un mundial en Alemania habría significado algo parecido, pero con fútbol, con estadios, con selecciones extranjeras entrando en un país que ya estaba gobernado por una maquinaria totalitaria. Imaginen por un momento ese escenario. Equipos de todo el mundo llegando a Berlín, banderas nazis alrededor de los estadios, himnos nacionales bajo la mirada del régimen, cámaras registrando cada gesto, y el fútbol convertido otra vez en una ceremonia de poder. Pero también estaba Brasil. Brasil representaba otra posibilidad. Después de 2 mundiales seguidos en Europa, muchas voces defendían que la Copa debía volver a América. Uruguay había organizado el primero. Argentina había querido organizar el de 1938. Y Brasil empezaba a mostrarse como una potencia futbolística con estadios, público y una pasión enorme. Brasil no había ganado todavía un mundial, pero su fútbol ya había dejado una marca profunda en Francia, 1938. Leónidas da Silva, el diamante negro, había deslumbrado al mundo. Un mundial en Brasil pudo haber sido el nacimiento anticipado de la gran era sudamericana, pero la FIFA nunca llegó a decidir. No hubo votación final, no hubo anuncio solemne, no hubo cartel oficial.
No hubo sorteo. La guerra interrumpió la historia antes de que la historia pudiera escribirse. El torneo quedó suspendido en una pregunta que nadie pudo responder. ¿Habría sido Brasil? ¿Habría sido Alemania? ¿O habría sido el mundial más politizado de todos los tiempos? Todo mundial tiene protagonistas, pero el de 1942 tiene algo más doloroso. Protagonistas que nunca pudieron jugarlo. Italia habría llegado como bicampeona del mundo. Campeona en 1934. Campeona en 1938. Campeona olímpica en Berlín 1936. Era la selección dominante de la época. Vittorio Pozzo pudo haber intentado algo que nadie ha conseguido jamás: ganar 3 mundiales consecutivos. Pero esa oportunidad nunca existió. La guerra cambió el destino de sus jugadores. Algunos siguieron jugando en competiciones alteradas. Otros fueron llamados al ejército. Otros vivieron el colapso de Italia fascista desde dentro. El equipo que había parecido invencible en París quedó atrapado en una Europa que ya no tenía espacio para campeones deportivos. Brasil tenía una deuda con la historia. En 1938 había sido tercero. Había mostrado talento, velocidad, fantasía. Y Leónidas había sido el máximo goleador del torneo. Si el Mundial de 1942 se hubiese jugado en Brasil, el país habría tenido una oportunidad única: recibir al mundo en casa cuando su fútbol empezaba a madurar. Pero el destino le hizo esperar. Brasil no organizaría el Mundial en 1942. Lo organizaría en 1950. Y esa historia terminaría en una de las heridas más famosas del fútbol: el maracanazo. Hungría también tenía una historia pendiente. Había llegado a la final de 1938. Perdió 4-2 contra Italia, pero demostró que era una potencia enorme. Un mundial en 1942 pudo haber sido su revancha. El fútbol húngaro estaba creciendo. Tenía técnica, organización, delanteros peligrosos. Años después, Hungría construiría una de las selecciones más admiradas de todos los tiempos. Pero en 1942, esa revancha quedó enterrada antes de empezar. Uruguay y Argentina también podían regresar. Uruguay no había participado en 1934 ni en 1938. Argentina tampoco fue a Francia. Un mundial en 1942, especialmente si se jugaba en Sudamérica, pudo haber marcado el regreso de los gigantes del Río de la Plata. Uruguay todavía cargaba el orgullo de ser el primer campeón del mundo. Argentina tenía talento, liga fuerte y hambre de revancha, pero el regreso también fue cancelado. El Mundial Fantasma dejó sin respuesta una pregunta eterna: ¿quién habría sido campeón? Italia, Brasil, Hungría, Uruguay, Argentina. Nadie lo sabe, y esa es precisamente la oscuridad de esta historia. 1942 no era un año cualquiera. Era uno de los años más terribles de la Segunda Guerra Mundial. Mientras el calendario deportivo decía que debía jugarse una Copa del Mundo, el planeta estaba ardiendo. En el este, la batalla de Stalingrado comenzaba a convertirse en uno de los enfrentamientos más brutales de la historia. Alemania intentaba aplastar a la Unión Soviética. La ciudad se transformó en un infierno de ruinas, hambre, frío y combate calle por calle. En África, el Alamein se volvía un punto decisivo. Tropas británicas, alemanas e italianas luchaban por el control del norte del continente. En el Pacífico, Japón y Estados Unidos chocaban en batallas gigantescas. El ataque a Pearl Harbor había ocurrido meses antes, y la guerra ya era verdaderamente global. ¿Qué sentido podía tener organizar un mundial en medio de eso? ¿Cómo viajarían las selecciones? ¿Cómo cruzarían océanos llenos de submarinos? ¿Cómo reunir países que estaban bombardeándose entre sí? ¿Cómo sonarían los himnos de naciones enemigas dentro del mismo estadio? El fútbol no estaba suspendido solo por logística. Estaba suspendido por la realidad. El mundo había dejado de comportarse como un mundo. Las federaciones no podían planificar. Los jugadores eran reclutados. Los estadios eran usados para actos políticos, entrenamientos militares, refugios o propaganda. Las fronteras ya no eran líneas deportivas, eran frentes de batalla. El Mundial de 1942 no fue cancelado por falta de interés. Fue cancelado porque la humanidad había entrado en una de sus noches más largas. Por eso el Mundial de 1942 tiene una presencia extraña en la historia.
No existe, pero se siente. No tiene campeón, pero genera debate. No tiene partidos, pero tiene fantasmas. Los historiadores del fútbol, los fanáticos y los amantes de las historias alternativas han imaginado muchas veces cómo habría sido. Si se jugaba en Brasil, habría explotado antes la leyenda brasileña. Si se jugaba en Alemania, habría sido el torneo de propaganda más oscuro de todos. Si Italia participaba completa, habría logrado el tricampeonato. Si Uruguay y Argentina regresaban, habrían cambiado el equilibrio del fútbol mundial. Pero la pregunta más inquietante es otra. ¿Quiénes habrían estado vivos para jugarlo? Muchos futbolistas de aquella generación no solo perdieron un torneo, perdieron años de carrera, perdieron equipos, perdieron países. Algunos perdieron la vida. La guerra no canceló solo un calendario, canceló trayectorias, rompió generaciones completas. En 1942, un delantero que debía estar entrenando para una Copa del Mundo podía estar en un cuartel. Un portero que debía defender un arco podía estar defendiendo una ciudad. Un árbitro que debía hacer sonar un silbato podía estar oyendo sirenas antiaéreas. Esa es la tragedia invisible del Mundial Fantasma. No sabemos qué goles nos perdimos. No sabemos qué héroe nunca nació. No sabemos qué final habría cambiado la historia. No sabemos si Brasil habría ganado antes. No sabemos si Italia habría sido eterna. No sabemos si Hungría habría tenido su revancha. No sabemos si el campeón habría levantado el trofeo en un estadio lleno o bajo la sombra de un régimen. El Mundial de 1942 no tiene marcador, pero tiene una derrota. La derrota del fútbol frente a la guerra. Alemania había mostrado interés en organizar el Mundial de 1942, y eso convierte al torneo perdido en una posibilidad escalofriante. Después de los Juegos Olímpicos de Berlín, el régimen nazi sabía perfectamente cómo usar un evento deportivo global. Un mundial en Alemania habría reunido a selecciones extranjeras bajo una puesta en escena cuidadosamente diseñada. Cada cámara, cada desfile, cada tribuna, cada ceremonia habría sido parte de un mensaje: el fútbol como propaganda. Otra vez, pero esta vez en una escala todavía más peligrosa. Brasil también estaba en la conversación. Y si el mundial se hubiera jugado allí, la historia del fútbol sudamericano pudo cambiar por completo. Quizás Brasil habría construido antes su gran templo futbolístico. Quizás Leónidas habría jugado frente a su público. Quizás la relación emocional entre Brasil y la Copa del Mundo habría nacido antes del trauma de 1950. Pero la historia le negó ese ensayo. Brasil tuvo que esperar. Y cuando por fin recibió el Mundial, la fiesta terminó en silencio. Italia pudo haber llegado a 1942 como la selección más dominante jamás vista. Si hubiera ganado, habría sido tricampeona consecutiva. Un récord casi inimaginable. Pero nunca sabremos si esa Italia todavía tenía fuerza suficiente, si la guerra habría destruido su plantel o si el peso político habría sido demasiado grande. La historia oficial dice que Italia ganó 2 mundiales seguidos. La historia secreta pregunta si le arrebataron la oportunidad de ganar un tercero. La herida no terminó en 1942. También el Mundial de 1946 fue imposible. Cuando terminó la guerra, Europa estaba devastada. Ciudades destruidas, economías hundidas, millones de muertos, familias rotas, países ocupados. La FIFA quería recuperar el torneo, pero el mundo todavía no estaba listo. El fútbol necesitaba volver. Pero primero había que reconstruir la vida. La Copa siguió existiendo. El trofeo no se entregó en 1942, no se entregó en 1946, pero sobrevivió como símbolo. Mientras no había mundial, el trofeo se convirtió en una promesa. Una prueba de que algún día el fútbol volvería, de que algún día habría otra final, de que algún día los países volverían a encontrarse en un campo, no en un frente de guerra. Y ese día llegó en 1950. Pero llegó con una historia que nadie estaba preparado para soportar. El Mundial de 1942 no aparece en las listas de campeones. No tiene póster oficial famoso. No tiene goleador. No tiene final. No tiene una imagen de jugadores levantando el trofeo. Pero tiene un peso enorme, porque representa el momento exacto en que el fútbol tuvo que detenerse ante algo más grande que él.
Entre Francia 1938 y Brasil 1950 hubo 12 años de silencio mundialista. 12 años sin Copa del Mundo. 12 años en los que una generación entera perdió su oportunidad. 12 años en los que el balón quedó esperando. Y cuando volvió, el mundo era otro. Alemania había caído. Italia había cambiado. Europa estaba partida. Brasil estaba listo para recibir al planeta. Uruguay regresaba con su orgullo intacto. El fútbol volvía, pero no volvía inocente. Volvía marcado, volvía con cicatrices, volvía sabiendo que la historia podía interrumpirlo todo. El Mundial de 1942 es importante precisamente porque no existió, porque nos recuerda que cada torneo jugado es también un privilegio histórico, que cada final pudo no haber ocurrido, que cada campeón depende de un mundo capaz de reunirse sin destruirse. El Mundial de 1942 fue una copa sin balón, un estadio sin público, un himno sin voz, un campeón sin nombre, un fantasma atrapado entre la gloria de Italia 1938 y la tragedia de Brasil 1950. Y quizá por eso sigue siendo tan inquietante, porque en la historia del fútbol, a veces lo que no ocurrió pesa tanto como lo que sí ocurrió. Si este video te atrapó, suscríbete a Mundial Secreto y dale me gusta, porque en el próximo episodio, la Copa del Mundo vuelve después de 12 años de oscuridad. Brasil 1950, el regreso del Mundial, el nacimiento del Maracaná y la final que dejó a un país entero en silencio. No te lo pierdas.